Y vamos a empezar, Iván Betancourt, compañero de la escudería, compañero de la información, que es la persona que le hizo la última entrevista a Walter Sauermann, en la última entrevista periodística, y que nos puede hablar un poco de sus recuerdos y de sus cosas, para irnos introduciendo en el aspecto humano del personaje, para aquellos que no lo conocen, porque puede que algunos que no, o que no estén al tanto de muchas cuestiones. Así que amigos, buenas tardes a todos. A mí me queda muy poco que contar, porque Juan José acaba de contar prácticamente muchísimo de la figura de don Walter Sauermann. Lo que pretendo muy brevemente es contar la vivencia que Michael Goffren, el fotógrafo del Motor 2000, y yo tuvimos una tarde de un 7 de marzo de 1997 en su casa de Maspalomas. De todas las entrevistas que me ha tocado hacer para la revista Motor 2000, tal vez esta es la entrevista más triste, Pero bueno, sin entrar en estos términos ahora, vamos a acordarnos de don Walter en la felicidad, en la alegría. Y para ello, yo digo, Sauermann. Sauermann era como contestaba don Walter cuando tú le llamabas por teléfono. Tú llamabas por teléfono a don Walter y decías, Sauermann. Así era don Walter. Era un tipo enérgico, dinámico, muy activo. ¿Qué nos contó don Walter en aquella última entrevista? Pues nos contó casi de todo. Nos detalló prácticamente toda su vida y tuvimos que condensarla en 3 páginas. Nos habló de sus inicios. Él había nacido en el año 31 en Hamburgo y llegó a Gran Canaria con tan solo 2 meses. Hoy tendría 85 años. Él decía que cuando hablaba con alemanes pensaba en alemán, pero cuando hablaba con canarios pensaba en español. Luego nos contó sus peripecias. Cuando estuvo trabajando y haciendo prácticas en una compañía alemana en Hamburgo, que se dedicaban a la exportación, entre otras cosas, de hierros, de frutas y demás, y nos contó que su primera experiencia con BMW la tuvo precisamente en Hamburgo, porque en uno de los viajes que el padre hizo a Hamburgo a visitarlo, fue a recogerlo con un BMW, con un modelo nuevo que acababan de estrenar y que su padre, no sé por qué motivo, llegó a buscarlo con ese coche. Ya don Walter se interesó en concreto por la marca BMW, porque sí que es verdad que nos confesó que desde muy niño sentía una pasión por el mundo del automóvil y coleccionaba absolutamente todo lo que venía relacionado con el mundo del coche. En cuanto a su faceta como empresario, bueno, pues ha sido una persona carismática, lo acaba de decir Juan José, sin menospreciar a ninguno de los aquí presentes. Ha sido un visionario en muchos aspectos, porque además cuando él precisamente se instala aquí, en este edificio, aquí les recuerdo que estaba la casa Wermann. La casa Wermann era donde trabajaba el padre de don Walter. Y al morir el padre de don Walter, creo que con 23 años, se hace cargo del negocio y se queda como representante de la casa Wermann. No es hasta el año 1952 cuando trae sus primeros coches. Trajo 7 coches, que además tuvo que esperar a que el delegado del gobierno, bueno, el gobernador civil en aquella época, decidiera a quién se lo adjudicaba. Así eran las cosas en aquella época, en el año 52. Pero ya desde el principio, don Walter, le prestó una especial atención al servicio postventa. La garantía para don Walter era algo fundamental. Como don Walter entrara en el taller y encontrara a algún cliente discutiendo o preguntando algo en concreto, él se metía en la conversación. Esto me lo contó él a mí y luego me lo han contado gente que ha trabajado con él. Para él la garantía era fundamental. Él le decía a sus empleados que arreglaran el problema de ese señor, ya él lidiaría con el fabricante y si no era así, él asumía de su bolsillo el coste de la reparación. Pero lo importante para don Walter era atender al cliente, como también fue atender a sus empleados. Nos confesó a Michael y a mí
que en 2 ocasiones que tuvo la posibilidad de reunir a sus casi 700 empleados, sintió una gran responsabilidad porque detrás de esos 700 empleados habían 700 familias que dependían de él. Él un año los reunió en Tenerife y otro año los reunió en Granada. Era un hombre seguro de sí mismo. Le encantaba conducir. Y ya acabó. Don Walter nos confesó que unas semanas antes de esta entrevista, había hecho 1.600 kilómetros desde París a Hamburgo porque tenía una cena. Y que hubiera seguido conduciendo. O sea, ¿te gusta conducir? El eslogan de BMW lo inventó Don Walter, estoy seguro que lo inventó Don Walter. Nos confesó que le quedaron muchísimas ideas por desarrollar. Se sentía satisfecho por haber desarrollado una vida personal y profesional haciendo aquello que le gustó. Al final de su vida profesional achacó la enfermedad a la situación que le tocó vivir, pero era un hombre que conocía al detalle la empresa y a los empleados, hasta el punto de que se interesaba por la salud de los empleados. Y nos confesó que había un familiar de un empleado que tenía que ir a Barraquera, a Barcelona, a operarse, que al final no hizo falta, pero que don Walter dispuso lo que hiciera falta en lo económico, en lo personal, para que atendieran a esa persona. Yo también tuve esa suerte. Yo tuve una conversación con don Walter. Yo le dije que a los pocos días de esa entrevista yo iba a Múnich a un tema personal, y don Walter me gestionó todo, sin yo saberlo además, porque me dio un teléfono para que contactara con esa persona por si antes de ir a Múnich, me recalcó que antes de ir a Múnich lo llamara. Sinceramente yo no tuve en cuenta las palabras de don Walter y no lo llamé, pero unos días antes del viaje me dio por llamar a Múnich a la persona que don Walter me dijo, a Joaquín Mathieu, que seguramente alguien de aquí, muchos lo conocerán. Joaquín Mathieu era el delegado de BMW para Canarias, era el hombre que negociaba con don Walter los coches, y Joaquín Mathieu me dijo que llevaba 2 semanas esperando mi llamada, porque según salí de la casa de don Walter le había llamado para decirle que me atendiera, y ya no voy a entrar en detalles de cuáles fueron las atenciones, pero se pueden imaginar ustedes cualquier cosa y no se van a equivocar. En fin, que don Walter era un hombre tremendamente generoso, y que además hizo referencia al eslogan. Y el eslogan es que Sauermann es el símbolo de su confianza. Gracias, Iván.